Esta semana en Vaticano, el Papa Francisco realiza un llamamiento a la paz durante el encuentro con los obispos de la región mediterránea en la ciudad costera italiana de Bari. Permanezcan con nosotros para conocer las virtudes que impulsan a los caballeros de Colón y averigüen más sobre sus 100 años de actividad en Roma. Y sean testigos del original aspecto de la Capilla Sixtina con los tapices de Rafael. Todo esto y más, ahora en Vaticano. El Papa Francisco viajó a la ciudad italiana de Bari para reunirse con más de 50 obispos de 19 países adyacentes para participar en la sesión Mediterráneo Frontera de Paz. El evento, que ha durado 5 días, fue organizado por la Conferencia Episcopal Italiana y se centró en los problemas de la región mediterránea. Entre otros, se trataron asuntos como la inestabilidad política, la crisis migratoria, la persecución de los cristianos y la guerra. La guerra nunca debe ser confundida con la normalidad ni aceptada como forma ineludible de regular las divergencias o los intereses opuestos. Jamás. El Santo Padre subrayó la importancia de que los cristianos trabajen en pro de la paz mediante el diálogo en la zona mediterránea, especialmente en el Oriente Medio y al norte de África. Actualmente, ambas regiones están amenazadas por brotes de inestabilidad por un lado y por conflictos entre diversos grupos étnicos, religiosos y confesionales por otro. No hay alguna alternativa sensata a la paz. No hay alternativa razonable a la paz, porque todo intento de explotación o supremacía degrada tanto a su autor como a su objetivo. E che ne è colpito e rivela una concezione miope. Muestra una percepción limitada de la realidad, ya que no puede ofrecer un futuro a ninguna de las partes. La guerra es, por lo tanto, el fracaso de todo plan humano y divino. Come il fallimento di ogni progetto umano e divino. Después del encuentro con los obispos del Mediterráneo en la Basílica de San Nicolás, el Papa Francisco rezó en la cripta, venerando las reliquias del santo. San Nicolás es uno de los primeros santos, concretamente del siglo III. Es uno de los santos más venerados entre todos los cristianos. Los fieles lo llamaron Nicolás el Obrador de Maravillas debido a los múltiples milagros y tantas gracias que concedió. Durante su vida, San Nicolás solía ayudar en secreto a la gente, repartiendo limosnas y presentes. Este tipo de acciones lo convirtieron en el prototipo de Santa Claus. Tras una breve y silenciosa plegaria, el Santo Padre se dirigió a la gente de Bari pidiéndoles que continuaran rezando porque solo el Señor puede resolver los problemas que acusan la región mediterránea. Durante la homilía de la misa dominical celebrada frente a la Basílica de San Nicolás, el Santo Padre explicó lo que Jesús quería decir con el mandamiento amar a tu enemigo. Il Signore non è stato prudente. El Señor no fue cauteloso, no cedió a los compromisos, nos pide el extremismo de la caridad. Es el único modo legítimo de extremismo cristiano. El extremismo del amor. El extremismo del amor. El mensaje del Papa Francisco a los obispos del Mediterráneo fue precisamente ese, que desarrollara la cultura de la acogida y del amor para combatir el rencor y la enemistad. Los caballeros de Colón celebran su centenario en la ciudad de Roma.
Con motivo de esta ocasión, el Caballero Supremo vino a la Ciudad Eterna para conocer al Papa y presentarle el libro Los Caballeros de Colón en Roma, un siglo de amistad. Comenzamos nuestra andadura en 1920 con la petición del Papa Benedicto XV de establecer centros deportivos para la juventud de Roma, de manera que estos centros deportivos cumplen 100 años que incluso durante la Segunda Guerra Mundial se mantuvieron abiertos. Además, hemos mantenido una asociación muy importante con la Santa Sede a nivel comunicativo, realizando la Misa de Medianoche del Santo Padre en Navidad, Semana Santa y otros muchos eventos retransmitidos por satélite a todo el mundo, por lo que la cooperación con la Santa Sede en iniciativas comunicativas ha sido muy estrecha. Además, hemos trabajado con la Fábrica di San Pietro, encargada de la restauración y protección de las valiosísimas obras de arte del Vaticano y, por supuesto, la reparación de las fachadas de San Pedro, así como de diversas capillas y obras de arte religiosas. Todo eso es lo que hemos venido haciendo. Además, yo diría que nuestra cuarta iniciativa está más directamente relacionada con la evangelización, trabajando con agencias como la Comisión Pontificia para América Latina, también patrocinando diferentes actividades como muchas de las Jornadas Mundiales de la Juventud y otros encuentros globales entre las familias y el Santo Padre. Estos son, creo, nuestros 4 ámbitos principales de actuación. La sociedad fue fundada en 1882 por el padre Michael McKibben, quien sirvió a las familias católicas irlandesas discriminadas de New Haven, basando su trabajo en principios sólidos, los mismos principios en los que todavía hoy sigue basándose. Los principios de la caridad, la unidad y la fraternidad son nuestros fundamentos. Remontándonos en la historia, si no tuviéramos caridad, la virtud caballeresca de la caridad, no seríamos buenos caballeros. Los caballeros también tenían que tener fortaleza, valor para ponerse de pie y vivir una vida fundamentada en las virtudes cristianas, lo cual también intentamos hacer. Así que nuestros principios fundacionales son caridad, unidad, fraternidad y patriotismo. Holy Father, thank you very much. El Papa Francisco se reunió en audiencia privada con el Consejo Supremo de los Caballeros de Colón y elogió el trabajo de la Orden. Creo que podemos resumir su mensaje en «Seguid haciendo lo que hasta ahora habéis estado haciendo». Es decir, que trabajemos en la caridad, que seamos abiertos e inclusivos en ese trabajo caritativo, que sigamos siendo para el Papa el fuerte apoyo del Papa que somos, y que perseveremos ayudando en el trabajo misionero de evangelización que tiene la Iglesia. I Cavalieri di Colombo proseguono la loro opera di carità evangelica e fraternità. Puedo afirmar que para nosotros fue un discurso muy acogedor y muy significativo, un gran estímulo para continuar nuestra labor de caridad, unidad y fraternidad en solidaridad con nuestros obispos, nuestros sacerdotes y por supuesto con nuestro Santo Padre. Excepcionalmente, el Papa Francisco se reunió con los caballeros en una segunda ocasión en una misma semana, uniéndose a ellos después de una misa celebrada en la Capilla Paulina del Palacio Apostólico. Su particular atención a los caballeros y a sus familias son muestra del gran respeto y la importancia que su trabajo tiene para la Iglesia Católica. En breves instantes regresamos con más en Vaticano. La Santa Sede participó en el diálogo interactivo sobre el agua y saneamiento en las Naciones Unidas de Ginebra. Se recordó que, de hecho, la Declaración sobre el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento considera que el agua es esencial para todos los derechos humanos y el pleno disfrute de la vida. Cuando hablamos de agua, debemos decir, tal y como se ha comprobado a lo largo de la historia, que el agua ha sido, en cierto modo, fundamento de la civilización. Todas las grandes civilizaciones se desarrollaron en torno a recursos acuíferos. Esto significa que si no tenemos agua o la tenemos de mala calidad, nos encontraremos con más pobreza.
No encontramos más justicia en una sociedad injusta. Hablamos de países que están en extremo peligro, países ya pobres y con muchas dificultades. Si la Iglesia no se pronuncia una y otra vez en su nombre, no hacemos servicio alguno a la humanidad. El agua será causa del bienestar de todo el mundo. Eso significa que si los pobres no son felices y no tienen los recursos necesarios, el mundo, también el mundo desarrollado, va a sufrir. No hay más que observar la migración y otras muchas cosas. Todo esto implica que es un interés común y la Iglesia debe estar detrás de estos intereses comunes. It's a common interest and the Church must stand behind this common interest. La Santa Sede recordó a los asistentes al foro que el agua es indispensable para el desarrollo social y que el acceso a la misma es un derecho fundamental, inalienable y universal para las necesidades humanas esenciales. Accessing water in sufficient quality and quantity. El acceso al agua en cantidad y calidad suficientes es también la base para que cualquier país asegure el potencial de su desarrollo económico. La continua contaminación, el agotamiento y la distribución desigual del agua exacerba los niveles de pobreza existentes. El sentir, también el sentir político que hoy en día podemos apreciar tanto en la sociedad como en la vida política, es que vemos que los jóvenes repentinamente tienen grandes inquietudes cara al futuro. ¿Por qué tenemos actualmente una sensibilidad tan asombrosa por el medio ambiente? No porque tengamos un medio ambiente tan malo, ya que probablemente todavía hoy contamos con un medio ambiente decente, sino porque la gente, especialmente los jóvenes, ven que su futuro está en peligro si no cuidamos el agua. Lo saben mejor que los demás porque los jóvenes no piensan en el dinero, sino en su vida futura. Y no solo piensan en el agua, sino en todos los recursos humanos del medio ambiente. Creo que esto también es bíblico. Así que desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, la comprensión del mundo debe ser parte de nuestro pensamiento. Tenemos que pensar en cómo proteger, cómo compartir, cómo mejorar la calidad y cómo dar acceso a todos. Esta es de algún modo la llamada del Evangelio y tras ello está el Papa Francisco. Esta preocupación por el medio ambiente, especialmente por el agua, que tan visiblemente él ha promovido durante su pontificado, siempre ha sido una de sus grandes reclamaciones. La Santa Sede se mantiene firme en la creencia de que sin la materialización del derecho del acceso al agua, se viola la libertad de las personas y las crisis, las desigualdades y la miseria se agravan aún más en todo el mundo. Estudiantes de 19 diferentes países se han graduado en el curso Protección de Menores de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. El objetivo del curso es proporcionar a los participantes los instrumentos adecuados para combatir el problema del abuso de menores en sus países. Para la ocasión se contó con la presencia del cardenal Blaise Cupich, encargado de la Comisión Episcopal de Protección de Menores de los Estados Unidos. Del mencionado curso, el cardenal destacó dos aspectos de carácter práctico. El primero es que dotará a los que hoy se han graduado de las habilidades que necesitarán para ayudar a sus diócesis a poner en marcha programas de entorno seguro. El segundo es que creará una red global, como antes ha mencionado el padre Hans, gracias a la que se apoyarán los unos a los otros. Considero que inculcarán a la Iglesia de todo el mundo que se trata de un asunto global, no solo algo aislado en ciertos países. Entre los participantes de este año había 11 estudiantes del continente africano. En África, el problema del abuso de los niños es particularmente delicado. Se dispone de muy poca información, pues las prácticas tradicionales nocivas, como el matrimonio infantil, siguen siendo frecuentes en algunas partes del continente. Según los datos públicos de UNICEF, casi 1 de cada 3 adolescentes ha sido golpeado o maltratado desde los 15 años y 1 de cada 10 ha sido violado o han abusado sexualmente de él. 4 de cada 10 chicas de entre 20 y 24 años se casaron antes de cumplir los 18 años. En la región occidental y central de África, 1/4 parte de todas las niñas son víctimas de mutilación genital. Menos de la mitad de todos los niños menores de 5 años en África occidental y central son inscritos al nacer.
El padre Daniel Kiom de Nigeria es el presidente de la Comisión de Protección en la provincia de Kaduna. Está contento de que recientemente la Iglesia africana haya empezado a tomarse más en serio la cuestión del abuso de menores. La Iglesia es la que de verdad ha llevado este asunto al siguiente nivel. Como ya mencioné, considero que en este problema humanitario la Iglesia está liderando el mundo, poniéndose a la vanguardia de esta campaña para proteger a los niños y a los adultos vulnerables. Tan pronto como regrese a la Archidiócesis de Kaduna, propondré un plan estratégico a mi obispo, un programa que proporcionará formación a los sacerdotes, a los religiosos, a todos los que caminan en la Iglesia o los que caminan en su nombre. Benjamín Msuwoya es uno de los laicos que han asistido al curso. Para él, uno de los momentos más intensos del mismo consistió en identificar las causas clave de los abusos. Basándome en mi experiencia y en lo que hemos compartido a lo largo de este curso, pienso que en África el problema es el elemento cultural. Tenemos muchas prácticas culturales perjudiciales que promueven el abuso de los menores y de los adultos vulnerables, y puedo decir que también es un denominador común para mis compañeros de otras partes del continente. Todos sentimos que una de las tareas es combatir esas prácticas. Nuestras medidas preventivas serán inútiles si no abordan realmente el problema cultural. La hermana Jacinta Odeng, de Kenia, está de acuerdo con Msuwoya cuando mantiene que hay que luchar contra la cultura del silencio. Muchos de nosotros pensamos que este problema no es un problema exclusivo de África, sino un problema mundial. No deberíamos olvidar que necesitamos salir de ese nivel de negación, porque la negación no nos ayudará, sino que nos complicará las cosas en el futuro. Debemos aceptar que en cuanto a la protección de los niños, hay situaciones en las que no vamos bien y que debemos encontrar la manera de hacerles frente. De mi clase de protección consideré importante el hecho de que debemos desarrollar estrategias que nos ayuden a evitar los problemas que estamos escuchando en las noticias acerca de los niños que están siendo abusados. Noticias de las que África no puede rehuir. También las escuchamos en la Iglesia Mundial. Kenia no debe rehuir de ellas. Teresa Sanitagwe de Zimbabue compartió que no ha sido hasta hace poco tiempo que su país prohibió el castigo corporal en las escuelas. También dijo que era un buen paso, pero que no es suficiente, que hay que hacer más. Sea como sea, tras haber venido aquí a la Universidad Gregoriana para formarme como protectora, mi iniciativa es ir y sugerir a mis obispos de la Conferencia de Obispos Católicos de Zimbabue que creen una comisión para que los asuntos se traten en la Iglesia. Porque considerando que la mayor parte de la gente de Zimbabue somos católicos y que muchos de los padres envían a sus hijos a instituciones católicas, debemos partir de la Iglesia para educar a los padres, particularmente en las buenas prácticas de protección de los hijos. Si analizamos nuestros programas educativos, se aprecia que, en realidad, solo nos centramos en los niños en la escuela. Pero lo que aquí he aprendido es que no son solo los niños que tienen la responsabilidad de cuidarse a sí mismos y de llevar a cabo sus propias actividades. Así es que cuando vuelva, esta educación y este conocimiento van a cambiar mi acercamiento, pues me centraré en los adultos y en los padres para que protejan a los niños. Después del curso, los estudiantes regresaron a sus respectivos países para incidir en las dimensiones políticas, sociales, culturales y religiosas de su sociedad. El Centro de Protección de la Infancia de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma tiene como objetivo sentar las bases en todo el mundo para la protección de los menores a través de estos estudiantes. Este tipo de iniciativas están consideradas como un gran ejemplo de cómo la Iglesia Católica está actuando en la crisis de los abusos sexuales. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano.
Con motivo del 500 aniversario de la muerte del gran artista del Renacimiento italiano, Rafael Sanzio, los museos vaticanos rindieron homenaje al artista decorando la Capilla Sixtina con 10 de sus tapices. Durante toda una semana, los visitantes tuvieron la oportunidad de disfrutar del aspecto original de la Capilla Sixtina. En cierto sentido, Rafael representa la máxima expresión del arte del Renacimiento. A través de Rafael queremos compartir los valores, no solo del arte, sino también de la fe que este artista particularmente representa debido a su proyecto para la Capilla Sixtina. Las obras maestras regresaron a la Capilla Sixtina 500 años después de su creación. El Papa León X encargó a Rafael en 1515 que diseñara los tapices con imágenes de la vida de los santos Pedro y Pablo. Rafael, junto con León X, concibió el proyecto iconográfico de los tapices que son la historia de Pedro y Pablo. Es la forma en que los apóstoles llevan el Evangelio al mundo, a sus gentes. Así que en este lugar, que es un lugar universal de arte y fe, sorprendentemente nos encontramos también con el Evangelio dado a la gente, gracias a Rafael y gracias al Papa León X. Thanks to Raphael, thanks to Leo X. Rafael diseñó los tapices en Roma, pero fueron hechos en el taller de Pieter Balcells, el dueño de la famosa manufactura europea de Bélgica. Gracias al trabajo realizado por los museos vaticanos, los tapices han regresado por un corto periodo a la capilla original, donde fueron colocados en la primera mitad del año 1500. Desde un punto de vista técnico, también hemos tenido que trabajar en una serie de cosas para que, por ejemplo, los tapices se hayan forrado de manera que estén en contacto con la superficie pictórica. Hemos monitoreado todos los antiguos ganchos en los que fueron colgados. Fue un gran trabajo y, entre otras cosas, supuso un gran esfuerzo simplemente colgarlos porque son tapices que pesan entre los 50 o 60 kilos y tienen un tamaño de 30 metros cuadrados de superficie. No es fácil colgar una cosa de este tipo. Non è facile apprendere un tipo di manufatto del genere. Esta exposición es un homenaje al genio de Rafael. El propio artista nunca pudo admirar esta obra debido a su inesperada muerte a la temprana edad de 37 años. El mundo aún conmemora la pérdida de este artista después de más de 500 años, y esto nos ofrece la oportunidad para dar gracias a Dios por una vida que, aunque corta, logró comunicar algo del cielo a través de su arte.